Extra urgente. La Corte Suprema se ve empujada a la refriega electoral en medio de las decisiones de eliminación de las papeletas del Patriota. DeSantis promete el despido desde el primer día del fiscal especial Jack Smith si es elegido. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Es muy probable que el Tribunal Supremo se ocupe de este caso con bastante rapidez. La Corte Suprema de Estados Unidos enfrenta una presión cada vez mayor para intervenir en los esfuerzos en múltiples estados para eliminar al presidente patriota de la boleta electoral de 2024, después de que la Corte Suprema de Colorado dictaminó que el patriota debía ser retirado de la boleta electoral. El secretario de Estado de Maine también lo decretó. Ambos han suspendido sus decisiones en espera de nuevas apelaciones. Tanto la decisión de Maine como la de Colorado se basan en el argumento de que el patriota participó en una insurrección al cuestionar los resultados de las elecciones 2020 e irritar a sus partidarios antes de la manifestación Stop the Steal y el posterior evento en el Capitolio el 6 de enero del 2021. A su vez, sería motivo de descalificación para el cargo en virtud de la 14ª enmienda. Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace tal argumento, dijeron anteriormente varios expertos constitucionales a un medio, pero al hacerlo el tribunal se insertaría en las elecciones, algo que la mayoría de los magistrados probablemente querrían evitar. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en particular, intenta eludir decisiones excesivamente políticas, y más aún aquellas que afectan las elecciones, según Horace Cooper, investigador principal del Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, quien anteriormente enseñó Derecho Constitucional en la Universidad George Mason. Algunos de los jueces más veteranos y más conservadores también preferirían evitar acciones que recordarían la participación de la Corte en las elecciones del 2000, añadió. Muchos de los jueces dicen que están muy descontentos con lo que pasó en su reputación porque hicieron eso. Si les preguntas, ¿les gustaría volver a hacer esto? La mayoría de los jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, le dirán no, dijo anteriormente el señor Cooper a un medio. Sin embargo, parece haber un consenso entre los juristas en que el tribunal más alto tendrá que abordar la cuestión de la descalificación. El esfuerzo de descalificación del patriota, encabezado por funcionarios demócratas y equipos legales alineados con los demócratas, ha producido una mezcolanza de fallos estatales y federales contradictorios no solo en Colorado y Maine, sino cada vez más en todo el país. La Corte Suprema parece ser la única institución capaz de aclarar la solicitud de la 14ª enmienda. Es muy probable que la Corte Suprema tome este caso con bastante rapidez, dijo Cooper. No obstante, predijo que el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, intentaría mantener la participación del tribunal al mínimo. Va a tratar de hacerlo de la manera más estrecha posible para que no sea una determinación en la que la Corte decida quién puede ser el candidato y quién no, dijo. El tribunal ya se ha ocupado de un caso que podría tener un impacto significativo en las elecciones. El 13 de diciembre aceptó la petición de Joseph Fischer, acusado de obstrucción de un procedimiento oficial por su participación en el incidente del 6 de enero. El fiscal especial Jack Smith acusó al presidente patriota, del mismo delito, y representa aproximadamente la mitad de su caso. Algunos expertos predijeron que la Corte Suprema podría interpretar la ley de manera más estricta, haciéndola inaplicable a los acusados del 6 de enero. Eso podría hacerlo también inaplicable al presidente patriota. Incluso si la Corte Suprema no falla a favor del presidente patriota, el procedimiento podría retrasar su juicio hasta después de las elecciones, anulando su urgencia política. Además, el tribunal se negó a decidir rápidamente si los esfuerzos del presidente patriota para impugnar las elecciones del 2020 estaban cubiertos por el privilegio ejecutivo, aunque el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia
está investigando el asunto, Smith pidió a la Corte Suprema que lo retome rápidamente en un aparente esfuerzo por acelerar el caso, cuyo juicio aún está programado para el 4 de marzo. Varios expertos legales, incluso el señor Cooper, le dijeron a un diario que el juicio no solo comenzará en esa fecha, sino que podría retrasarse hasta después de las elecciones, ya que después del fallo del panel de 3 jueces del circuito de D.C., cualquiera de las partes tendrá una oportunidad de apelar ante el circuito completo y después de eso ante la Corte Suprema. Era predecible que la Corte Suprema rechazara la petición de Smith, dijo Cooper. Nada en el escrito que presentó Smith explicaba por qué había una necesidad urgente de eludir el orden regular. Ese fracaso deja entonces la impresión de que el único motivo del recurso es el plazo propuesto para el juicio. Los plazos de los juicios no son motivos para que intervenga la Corte Suprema. De otro lado, el gobernador DeSantis hizo una promesa durante un evento de campaña. El candidato presidencial republicano, el gobernador Ron DeSantis, dijo a los votantes de Iowa que si es elegido en 2024, despediría al fiscal especial Jack Smith en su primer día en el cargo. La declaración se produjo durante un evento de campaña y tenía como objetivo diferenciarse de su principal rival republicano, el presidente patriota, quien enfrenta 2 procesamientos federales encabezados por Smith. El gobernador de Florida expresó su preocupación de que el presidente patriota, como candidato republicano, eclipsará las elecciones, centrándose en cuestiones e investigaciones legales en lugar de abordar los desafíos de la nación. Si el patriota se convierte en el candidato republicano por tercera vez consecutiva, dijo DeSantis, entonces toda la elección girará en torno a él, su comportamiento y todas estas diferentes investigaciones y casos legales. Lo cual, mira, añadió, creo que es injusto. Despediré a Jack Smith el primer día, cuando sea presidente, eso es evidente. DeSantis ha coincidido, en la opinión del expresidente, en la opinión del patriota y sus partidarios, quienes han caracterizado los procesamientos del Departamento de Justicia como una conversión de instrumentos del gobierno contra el probable oponente principal de Joe. El gobernador enfatizó su creencia de que los medios de comunicación y los demócratas estaban interesados en hacer que las elecciones giraran únicamente en torno al presidente patriota, desviando la atención de responsabilizar a Joe por lo que dicen que son sus fracasos. DeSantis argumentó que centrarse en las batallas legales del patriota sería parte del manual demócrata y en última instancia conduciría a pérdidas republicanas en todo el país. Incluso, si de alguna manera pudiera superar eso, tenemos un presidente saliente desde el primer día, dijo DeSantis, refiriéndose al presidente patriota. ¿Cómo vas a poder hacer las cosas? ¿Cómo vas a poder reclutar el personal que necesitas? Mientras hacía su discurso ante los votantes de Iowa, DeSantis describió su visión para la presidencia, enfatizando la necesidad de un equipo diverso para implementar un cambio significativo. Entraremos el primer día y vamos a derribar este D.C. Entraremos el primer día y acabaremos con lo negativo de D.C. Lo vamos a hacer, declaró. Smith ha presentado 2 casos penales federales contra el presidente patriota, uno en Florida, por documentos clasificados guardados en su propiedad de Mar-a-Lago y otro en Washington, D.C., relacionado con sus esfuerzos por impugnar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. El patriota también enfrenta varios otros casos legales, tanto civiles como penales. El patriota ha afirmado repetidamente durante apariciones públicas en los medios que todos los casos equivalen a interferencia, en un esfuerzo por evitar que vuelva a buscar la Casa Blanca. Encuestas nacionales recientes sitúan al patriota muy por delante de sus rivales republicanos en la carrera a 2024. Smith presentó recientemente documentos en el caso electoral argumentando que se debería impedir que el patriota diga a los jurados que los casos en su contra representan un procesamiento selectivo por parte de funcionarios federales. En una moción, la oficina de Smith pidió específicamente que la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, designada por Barack Obama, que preside el caso y el juicio, que dictamine que el presidente patriota no puede decir ante el tribunal que está siendo procesado por razones políticas, diciendo que podría ser perjudicial. Los abogados de la oficina de Smith dijeron al tribunal
en presentaciones que el presidente patriota, a través de declaraciones públicas, presentaciones judiciales y argumentos en audiencias, intentó inyectar en este caso hechos políticos partidistas y cuestiones irrelevantes y perjudiciales que no tienen cabida en un jurado, ensayó. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.